los sábados y no entiendo por qué no, pero pues bueno, eso es parte de esta situación. Bueno, entonces aquí menciona, ¿no? Obtener el área del triángulo. Por lo tanto ya sabemos que el área del triángulo siempre debe de ser un medio multiplicado por la base por la altura. No hay otra manera, ¿no? La fórmula de Ohm solamente me sirve para comprobar, no me sirve para calcular. Y me está diciendo si las rectas a las que pertenecen sus lados son estas tres. Entonces, como bien decía su compañera, lo primero que debo de hacer es, si quiero, graficar. No es tan necesario porque como sé exactamente que hay tres rectas, pues forzosamente estas tres rectas se tienen que cruzar en tres puntos para que me generen los vértices. Entonces, si quieren graficar, es una opción, no es forzoso. Si se dan cuenta, en ningún lado me están diciendo que grafique. Entonces vamos a empezar calculando el punto A y lo voy a hacer con, bueno, primeramente vamos a calcular los sistemas de ecuaciones. Vamos a resolver los sistemas de ecuaciones, perdón. Acuérdense que sistema quiere decir operaciones y de ecuaciones son operaciones entre ecuaciones. Entonces vamos a hacer el sistema de ecuaciones para obtener a partir de la primera recta que está ahí marcada, que es x menos y menos 2 igual 0, y la otra que es x más 4y más 18 igual 0. De una vez vamos a hacer lo mismo para el otro punto. Vamos a calcular, a resolver el sistema de ecuaciones, pero ahora para el punto B, obviamente yo le estoy asignando un nombre a los puntos, en ningún momento me dicen que así se llaman. Entonces voy a utilizar la primera ecuación, que es x menos y menos 2 igual 0, y la tercera ecuación, que es 3x más 7y menos 24 igual 0. Vuelvo a repetir, no estoy graficando, porque como son tres rectas que me están diciendo que forman un triángulo, pues sé que están cruzándose en algún punto. Y los importantes entonces serían los puntos. Si la quieren graficar, pues obviamente pueden hacerlo, como en el caso de su compañera, pero sí tengan en cuenta que en la evaluación eso no tendría ningún valor. Solamente es para ubicarme y obviamente para ir más a la segura que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Entonces aquí tengo un x más 4y más 18 igual 0. Y la otra ecuación, la tercera ecuación, es un 3x más 7y menos 24 igual 0. Cuando lleguen a cálculo integral se van a dar cuenta que hay que hacer muchas cosas antes de poder realizar la integral, y todas esas cosas no se califican, porque todas esas cosas te dan un cálculo. Entonces muchas veces en cálculo integral haces como dos pizarrones de todo lo demás y la aplicación propia de cálculo integral es como tres renglones, ¿no? Para que vayan entendiendo todo lo que implica, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con estos tres sistemas de ecuaciones? Pues primeramente voy a aplicar la propiedad de la igualdad. ¿Por qué la propiedad de la igualdad? Porque para poder resolver el sistema de ecuaciones se debe de buscar que los coeficientes de alguna de las variables sea simétrica. Si ustedes se dan cuenta, simétrico quiere decir mismo número, diferente signo, como ya me habían dicho, y debido a que aquí tienen el mismo número, pues nada más es multiplicar por el signo negativo y con eso pues ya lo estoy obteniendo. Vamos a elegir multiplicar a la de arriba por el menos 1, por el menos 1, y con eso ya estoy logrando que estos dos sean simétricos. Ahora, vamos a buscar lo mismo en el segundo sistema. Si se dan cuenta, aquí los coeficientes en la x son 3, el y es el número 7, por lo tanto los coeficientes más pequeños son los que obedecen a al término lineal en x. Por lo tanto, para que sean simétricos, insisto, mismo número y diferente signo, se aplica la propiedad de la igualdad multiplicando ambos miembros de la igualdad por el mismo número, realizando la misma operación, y con este menos 3 por x logro que sea simétrico con este, y por lo tanto el resultado de hacer el sistema de ecuaciones pues me va a dar 0. Por último, hacemos lo mismo con estas dos, coincide la misma situación con respecto a la x, que los coeficientes sean simétricos, porque en el caso de la y tendría que multiplicar al de arriba por 4 y al de abajo por 7, lo cual es más posibilidad de error porque son números más grandes. Y entonces aquí también multiplico por el 3, negativo, y 3 simétricos. Vuelvo a repetir, simétrico es mismo signo, perdón, diferente signo y mismo número, y con eso pues ya se logra el poder dejar una sola variable. Después de propiedad de la igualdad, obviamente voy a aplicar la propiedad distributiva, porque se va a distribuir la multiplicación sobre los elementos
de la resta y los elementos de la suma. En la multiplicación también debe de estarse viendo el concepto de ley de los signos. Y ya, hasta ahí. Entonces vamos a hacerlo a la par. Entonces voy a tener un x más un 4y más 18 igual 0. Estoy reescribiendo la segunda ecuación. Hago la multiplicación, quedándome un menos x, un más y, un más 2 igual 0. Y de aquí ya puedo implementar, ya puedo realizar la operación entre ecuaciones, que propiamente eso es lo que se denomina sistema de ecuaciones. En la segunda hago lo mismo, reescribo primero la segunda ecuación, 3x más 7y menos 24 igual 0. Y en la otra aplico la propiedad distributiva. Si aplico la propiedad distributiva, entonces obtengo un menos 3x. Con esto, al ser simétricos, me va a dar el resultado 0. Luego es un más 3y, la misma situación de la ley de los signos. Y por último tengo un más 6 igual 0. Y eso ya va a permitir realizar operaciones entre ecuaciones. Para el último sistema tengo el 3x más 7y menos 24 igual 0. Y de ahí, al aplicar la propiedad distributiva en la primera ecuación, es un menos 3x menos 12y menos 3 por 8 es 24, llevo 2, 3 por 1, 3, y con los dos que llevaba es 54, igual 0. Acuérdense que en la medida de lo posible no utilicen la calculadora para que vayan practicando hacia su examen de admisión a la superior, donde no les van a dejar sacar la calculadora. Profe, ahí no se pone lo de términos semejantes. Ahí voy. Sí, es que una vez que hice la multiplicación me doy cuenta que aquí voy a tener términos semejantes, pero ya que realicé la multiplicación, y entonces con los términos semejantes lo que continúa es que vamos a aplicar en este primero y en este segundo ley de la suma, en este también ley de la suma, pero aquí como los signos son diferentes voy a aplicar ley de la resta. Entonces vamos a aplicar la ley de la suma cuando los signos sean diferentes, los números tengamos que cuando sean signos diferentes. Por lo tanto, con esta situación me lleva a tener aquí un 5y más 20 igual 0. En la siguiente también tenemos una suma que es 10, aquí la ley de la resta, donde el signo del número mayor es el negativo, por lo tanto es un menos 18 igual 0. Y por acá sabemos que este es 0, de aquí vamos a tener un menos 5y, y al hacer la de aquí es una ley de la suma, por lo tanto predomina el signo negativo, se vuelve a escribir, sumo los números y me queda un 78 igual 0. Y entonces lo que sigue para los tres casos, primeramente revisando el concepto de términos semejantes, me doy cuenta que no son semejantes. Como no son semejantes, no puedo ver la ley de la suma o la ley de la resta en ninguna de las tres ecuaciones, y entonces opto por la decisión de realizar la operación inversa. Por lo tanto aquí me da un negativo, y luego aquí hay un positivo que va a dividir. Debido a eso que aquí hay un signo negativo primeramente y luego un positivo, voy a tener que aplicar la ley de los signos. Recuerden que se aplica solamente en la multiplicación o división de signos iguales o signos diferentes. Y de una vez este 20 se puede repartir con este 5 y me toca exacto, lo cual es un 4, y por lo tanto también voy a aplicar el concepto de dividir. Sabemos que dividir es repartir, y si da exacto, pues está bien, ¿no? Es lo que me da simplemente el resultado. Por lo tanto aquí la ordenada, que si se acuerdan estamos calculando la ordenada del punto A, la ordenada del punto A es un menos 20 entre 5, por leyes de los signos es un negativo, y 20 entre 5 me da un 4, y de ahí ya obtuve la primera ordenada, que obviamente obedece a la aplicación de los conceptos que estoy mencionando. Me voy a la siguiente. En la siguiente va a ser lo mismo, solamente que va a ser la ordenada relacionada al punto B, que yo lo declaré como punto B, no porque así me lo hayan dicho, solamente que aquí la operación inversa me da un positivo, dividido entre este positivo sigue siendo positivo, que sabemos que no se escribe, pero voy a tener un 10 sobre 18, un 18, perdón, sobre el 10. Esto no se puede dividir. Como no se puede dividir, entonces el concepto que voy a agregar ahí es el de simplificar la fracción. ¿Alguien se recuerda qué es simplificar la fracción? 41. 33. Dime 41. Ah, Dime sí, 41. simplificarla.
32. 32, dime. 33. Dime No sé. 32. Dividir miembro derecho y miembro izquierdo entre el mismo número. No, eso es simplificar la ecuación. Y yo quería hacer 24. Dime 7. 31. Dime 7. Dividir numerador y 24. denominador entre el mismo número. Ok, muy bien. Entonces, simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. 18 entre el 10, pues eso me lleva a que el resultado aquí es un 9 quintos. Y si se acuerdan, su compañera había dicho que ya no le había dado el resultado porque le daban números racionales, lo cual está bien. Te pueden dar números racionales o te pueden dar números enteros. Eso no es un impedimento. Lo importante es que sepamos que son números y simplemente los números son números y ya, ¿no? Y por último, la ordenada de la C va a ser lo mismo. Primero la operación inversa, que me va a llevar a un 78 dividido entre el 5. Obviamente la división de signos me va a generar que esto sea negativo, pero aquí no puedo ni dividir ni simplificar la fracción, lo cual es un resultado que es un número racional poco convencional, porque generalmente estamos acostumbrados a números enteros, pero el poco convencional no quiere decir que sea una realidad. De hecho, en la realidad, en todo lo que estaremos manejando, va a ser más común que trabajemos con números irracionales, o sea, puras raíces. Lo segundo común es que trabajemos con números racionales. Y lo que va a ser muy, 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 muy raro es que trabajemos con números enteros. Para que vayan entendiendo que no tiene que ser todo color de rosa, como en algún momento decían en algunos cuentos de hadas, ¿no? Sino que la realidad son números irracionales y los números racionales. Solamente hay que estar acostumbrados a trabajar con este tipo de números y ya, ¿no? No hay ningún problema. Entonces de aquí sabemos que tenemos que reemplazar precisamente esas ordenadas y vamos a reemplazar esas ordenadas en aquellas ecuaciones que me lleve a números más pequeños y por lo tanto minimizar la posibilidad de error. Eso implica que en este caso la ecuación que tiene números más pequeños es la primera, por lo tanto sustituyo ahí. La ecuación que tiene números más pequeños también es la primera y la ecuación que tiene números más pequeños también es la primera. La idea, insisto, es minimizar la posibilidad de error mientras que los números sean más pequeños, el error es menos posible. Entonces, la abscisa, que ya sabemos que es la abscisa de la A, le vamos a restar de la orden 4, por eso agrego un paréntesis para estar indicando la multiplicación entre esos dos signos, y luego le resto un 2, lo cual va a ser igual 0. En la otra va a ser algo similar, tengo una abscisa, pero ahora vamos a hablar de la abscisa de la B, le vamos a restar una ordenada, donde esta ordenada es 9 quintos, y le voy a restar 2, pero como son quintos, de una vez lo voy a escribir en quintos, y sabemos que en cada entero hay 5 quintos, por eso son 10 quintos, y esto es 0. Y en la última vamos a calcular la abscisa de la C, y la abscisa de la C le voy a sumar 4 veces la ordenada, que es menos 78 quintos. Fíjense cómo ahí el número aún así va a ser muy grande, porque este 4 por 1 para poder multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y le voy a sumar un 18, pero ese 18 lo voy a expresar en quintos. Por lo tanto, para poderlo expresar en quintos y que obviamente la operación sea más rápida, esos quintos quiere decir que voy a multiplicar 5 por 8, 40, llevo 4 y 5 por 1, 5, más los 4 son 90. Estos 90 quintos me dan por resultado precisamente el 18. Y ese 18 es el que tenía originalmente. Lo estoy expresando en números racionales para que sea más rápido. Pero eso no quiere decir que esté mal. Lo único que quiere decir es que son números expresados en partes racionales, o sea, en pedacitos, que lo cual no pasa nada, ¿no? O sea, ahorita ustedes no me pueden decir que tienen 17 años, o que tienen 16, o que tienen 15, porque en realidad tienen 16 años, con 3 meses, 4 días, 2 horas, 5 minutos y 9 segundos, 10 segundos, 12 segundos. Entonces es algo que va cambiando con el tiempo. Es más común encontrar números racionales que encontrar números enteros, para que no se detengan por esa situación, ¿no? Bueno, de aquí obviamente voy a aplicar leyes de los signos. Esa ley de los signos me va a llevar entonces a posteriormente positivo y aquí hay un negativo. Eso implica entonces que voy a realizar una ley de la resta porque tienen signos diferentes y posteriormente el resultado voy a realizar una operación inversa
para que ya pueda calcular directamente el valor de la abscisa. Entonces, dime. ¿Términos semejantes? Ok, muy bien. También le agregamos términos semejantes. ¿Qué número de lista tienes? 13. 13, sale bien. Entonces, está bien que me diga su compañera que hay términos semejantes porque efectivamente, ¿no? Para poder determinar la operación que voy a hacer, primero necesito verificar, sobre todo en la suma y en la resta, si son términos semejantes. Obviamente, de la ley de los signos, debí de haberme dado cuenta que para aplicar la ley de la resta, primeramente necesito determinar si son términos semejantes. Entonces aquí le doy espacio para llevar ese orden de conceptualización y que también entienden que ese orden de conceptualización se tiene que agregar, ¿no? Vuelvo a repetir, si en la evaluación resulta que son 4 conceptos y se les olvida uno, pues está bien, ¿no? O sea, pusieron los más importantes y está bien. Pero si en esos 4 conceptos se les olvida operación inversa, que es una de las más importantes, pues entonces pues ya estaría mal el paso. Recuerden que hay que escribir todos los conceptos de todos los pasos. Por lo tanto, eso me lleva, dijimos que aquí es un 4, le quitamos 2, me queda 2 y por operación inversa el valor de la abscisa es un menos 2. Por lo tanto, con estos dos valores yo ya puedo asegurar que el punto A tiene coordenadas que es menos 2, menos 4 y que precisamente son los que me van a determinar a mi triángulo. Entonces, vamos a graficarlo de una vez. Aquí tengo el menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Aquí estamos asignando el punto A. Y ese punto A, recuerden que fue con esta recta, que la vamos a dejar en rojo. Ay, disculpen, ahorita que lo dibuje. Espero que no sean daltónicos algunos de ustedes, porque pues eso sí genera alguna situación, lo cual es normal. Hay varios que somos daltónicos, bueno, yo no soy, mi papá sí. La otra recta la voy a graficar en azul en su momento cuando la dibuje, solamente para posicionarla y ubicarla. Y la otra recta la vamos a graficar en verde, para que esta gráfica en verde veamos por dónde está. Obviamente vamos a asignarle nombres. Esta última vamos a decirle recta 3, esta segunda para que tenga un nombre y la pueda identificar, y obviamente cuando esté haciendo los cálculos sepa que estoy haciendo referencia. Esta le asigno al de recta 2, y a la primera, que voy a dibujar en rojo, le voy a asignar la recta 1, para que en su momento cuando las dibuje sepa qué estoy haciendo con quién. En otras palabras, para el punto A podremos escribir que fue la recta 1 con la recta 2, solamente para quedar claro esto, ¿no? Para la recta B fue la recta 1 con la recta 3, y para el punto C utilizamos la recta 2 con la recta 3, para que también veamos cuáles fueron las rectas que utilizamos, ¿no? Bueno, si hubiésemos hecho... Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo supo qué rectas debíamos de poner en el sistema de ecuaciones? No supe, simplemente las tomé indistintamente. O sea, lo que hice fue una con una y otra con la otra, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la primera con la segunda. Esta es la primera y esta de acá es la segunda. Ya, ahí tienes un punto. Ahora, después de la primera con la segunda, lo que hice fue la primera con la tercera. Aquí está la primera, que es esta, y aquí está la tercera, que es esta. Y por último, lo que hice, la otra posibilidad de ahí, es la segunda, que escribí aquí, con la tercera. O sea, en realidad es como tú quieras, ¿no? No es forzosamente para el punto A, la recta 5 con la 8. Y para el punto B, la 9 con la 10, ¿no? O sea, simplemente es una con la otra y ya se acabó, ¿no? Obviamente, cuando estás, cuando estás haciéndolo en la comodidad de tu cuarto, del internet donde hayas decidido hacer el examen, o en la mesa del patio, porque a veces algunos he visto que sus exámenes lo hacen afuera, porque están utilizando el Wi-Fi que ofrece la Ciudad de México, pues nada más tengan en cuenta que es como tú quieras. Yo dije punto A, B y C, porque se me ocurrió, ¿no? Pudo haber sido F de Froilán, P de Penny y K de Karen, porque me caen bien esas personas, ¿no? Pero pues cada quien decide, ¿no? Eso también implica que cuando me manden la evidencia de lo que hicieron, pues todas van a ser diferentes, no va a haber evidencias iguales. Bueno, entonces una vez entendido esa situación, vámonos al punto B. Para el punto B vamos a hacer lo mismo. Si se dan cuenta, aquí yo ya tengo una ley de la suma que no la he escrito,
Vamos a agregar ese concepto, que fue el de ley de la suma, porque ahora los números tienen el mismo signo, obviamente tienen el mismo, y eso implica que lo que estoy haciendo, esa ley de la suma, obviamente debe de ser en los numeradores. Ya sabemos que son números racionales, y de aquí este resultado lo voy a escribir en el miembro derecho, aplicando obviamente lo de operación inversa. Por lo tanto, ya puedo escribir que la abscisa del punto B, acuérdense que se realiza la ley de la suma entre los numeradores y se deja el mismo denominador porque son del mismo tamaño los pedacitos. Y eso me implica que el punto B voy a tener una abscisa que es 19 quintos con una respectiva ordenada que es 9 quintos. 9 quintos es casi 2 y ese 9 quintos es casi 4. Por lo tanto, puedo graficarlos y decir que es 1, 2, 3, 4, 1, 2 y aproximadamente, recuerden que estamos hablando de un esquema, aproximadamente el esquema no es preciso, no es exacto, pero me da una ubicación, ahí más o menos está el punto B. Si previamente, como en el caso de su compañera, hicieron las gráficas, pues obviamente esos puntos deben coincidir, ¿no? Bueno, y de ahí hacemos lo mismo con la otra ecuación. Aquí primeramente va la ley de los signos, que ya la había escrito por acá. Posteriormente con la ley de los signos me voy a dar cuenta que uno es positivo y el otro es negativo, precisamente por esa aplicación de ley de los signos. Y por lo tanto vamos a aplicar la ley de la resta, que ya la indiqué, y luego la operación inversa. Aquí si acaso lo complicado es que necesito hacer la multiplicación del 4 por el 78. Y el 4 por el 78 la puedo hacer mentalmente. Y si la hago mentalmente, 4 por 8, 32, llevo 3. 4 por 7, 28, me da 31. Ay, me da 31. Pero acordémonos que este es negativo y este es positivo. Por lo tanto, aplico la ley de la resta, que quiere decir que se resten y se deje el signo de 2. Eso quiere decir que aquí me da un 2 y aquí me da un 2. Qué bonito, un 222, donde este que estuvo aquí, insisto, me da un número negativo, pero por la operación inversa me va a quedar positivo. Y si me queda positivo, entonces ya puedo escribir que la abscisa del punto C es menos 222 quintos, lo cual pues salió más poco común que el otro, ¿no? Porque el otro todavía era 19, pero este está enorme. Pero está bien, simplemente son números. No hay más que decir, ¿no? O sea, no se me achicopalen, se me agüiten o hay alguna situación. Obviamente hay que verificarlo, ¿no? Porque si por acá arriba cometí alguna imprecisión, pues ya todo. Profesor, Dime. yo quedamos positivo Ajá. porque dijo que por ley de los signos, digo, por operación inversa, estaba positivo. Ok, ¿quiénes fueron las que me dijeron? 12. 12. 41. 7. 41. 12 y 41. Sale bien. Bueno. Ahora bien, resulta que nos dijimos que era positivo, ¿no? Si es positivo, vamos a borrarle. Y vamos a verificar solamente con el afán de ver que no haya cometido una imprecisión, porque pues ese número de 222 quintos es extremadamente grande, o sea, está muy lejos de todos los demás, ¿no? Estamos hablando de casi 100, entonces posiblemente por allí cometí una imprecisión. Vamos a revisarlo. Entonces habíamos dicho que era la ecuación esta que está aquí con la ecuación que está acá. Parece ser que no hay ninguna imprecisión en el copiado. Si multiplico por menos 3 me da menos 3x. Si multiplico por el 4y, entonces me da un 12y. Si multiplico por el 18, habíamos dicho que hay que multiplicar el 3 por el 8, que es 24. Y pues ya aclaramos que el cálculo está bien. Lo único que está ocurriendo es que posiblemente en el diseño se equivocaron, porque es un punto muy raro, debido a que esto es casi 50 y este es casi menos 15, lo cual es un número muy grande. Pero pues no importa, ¿no? Simplemente hay que hacerlo ya. Y para poder dibujarlas, habíamos mencionado que como la recta 1 está para el punto A y el punto B, precisamente la recta 1 es la recta o el segmento, pues, que une el punto A y el punto B. Para lo que habíamos nosotros declarado
de la recta 2, la recta 2 me sirvió para calcular el punto C y el punto A. Por eso la recta 2, que dijimos que le vamos a dibujar en azul, es la que une al punto A y al punto C. Dime. ¿No verificó el punto C al revés? Al revés. Ahorita te digo. Deja revisarlo porque a lo mejor sí. El punto C es 15, así 50 para acá y menos para acá. Tienes razón, está al revés. ¿Qué número de lista tienes? 30. Ok, Dios te lo pague. Acuérdense que es bueno que me vayan diciendo las imprecisiones porque luego doy un juicio según porque hice bien el razonamiento, pero el razonamiento fue equivocado porque consideré algo mal conceptualizado, ¿no? Entonces tengan cuidado en lo que van haciendo porque sí puede ser bastante desastroso el que tengan una distracción y por lo tanto una situación ahí adversa, ¿no? Entonces volvemos a repetir, el punto C está por acá bastante lejos y solamente queda redibujar lo que fue la recta 2, que dijimos que la recta 2 está entre el punto A y el punto C. Punto A y C, aquí está la recta 2. Obviamente nada, estoy dibujando el segmento, no estoy dibujando toda la recta. Y por último, la recta 3 fue la que utilicé para el punto B y para el punto C, o sea, tiene que ser la que está entre el punto B y el punto C, que le estoy dibujando ahorita, ¿no? Ok, como necesito calcular el área, nosotros forzosamente debemos de calcular la longitud de la base. Si voy a calcular la longitud de la base, lo que yo debo de decidir a través de un proceso de razonamiento es cuál me conviene que sea la base y cuál me conviene que sea el punto por el cual voy a determinar la altura. Entonces, si ustedes se acuerdan, para calcular la base, ¿qué fórmula utilizo? La de La de 41. 41, dime. La distancia entre puntos. Ok, la de distancia entre dos puntos. Entonces, si yo voy a utilizar la fórmula de distancia entre dos puntos, pues obviamente me conviene que yo decida que esa fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, pues sea la que me cause menos errores, la que me cause menos imprecisiones. Y eso me lleva a decir, a ver, de estos tres puntos, ¿cuáles son los más fáciles? Pues definitivamente este está complicado, porque son números más grandes. Entonces, debido a esa situación, yo decido que la fórmula que voy a utilizar va a ser la distancia del punto A al punto B y esa va a ser la base. Obviamente sabemos que la fórmula es la abscisa del punto A menos la abscisa del punto B elevado al cuadrado más la ordenada del punto A menos la ordenada del punto B. Pero esa decisión fue porque yo estoy observando con mis ojitos de la cara que este número es fácil y también este número es fácil. Pero este me da miedo porque son muy grandes. Entonces lo descarto. Y lo que voy a hacer es que posteriormente la distancia de la recta es así. Voy a calcular la distancia de la recta pero con respecto al punto C. Y ya con eso estaré minimizando la posibilidad de errores. Bueno, aquí el concepto que vamos a aplicar obviamente es sustitución. Sabemos que sustitución es reemplazar. Y si voy a reemplazar, pues solamente hay que tener cuidado que vamos a trabajar con números racionales y que obviamente ese trabajo me va a llevar a que esté aplicando otros conceptos diferentes. Los normalitos de siempre, pero también se van a agregar otros. Por lo tanto, la abscisa de la A ya sabemos que es un menos 2, la abscisa de la B es un menos 19 quintos. Por lo mismo, entonces catafixiamos este 2, ya no lo llamamos 2, sino mejor lo llamamos menos 10 quintos para expresarlo en número racional. Y obviamente aquí lo elevamos al cuadrado. Y luego le ponemos, dime. Es menos 10 quintos, ¿no? Ah, sí, ¿qué número de lista tienes? Es 13. 13, muy bien, Dios te lo pague. Fíjense cómo uno dice una cosa y escribe lo otro, ¿no? Porque como dije el 2, por eso lo escribí en el denominador. Cuando, como dices, compañera, pues son 10 quintos. Bueno, entonces, concéntrense mucho en su evaluación. Y se los digo en buen plan, ¿eh? Si alguien les está interrumpiendo porque les manda mensajitos de ayúdame, mándenlo lejos porque solamente hacen que se distraigan y caigan en imprecisiones.
y por esos mensajitos que se mandan para quererse compartir las respuestas, pues todo el mundo estuvo mal, porque todo el mundo se interrumpió. Al interrumpirse al otro ya, adiós, ¿no? Se acabó toda esa situación. Pero pues ya es decisión de cada quien, ¿no? Es su respectiva tribulación y ustedes deciden. Bueno, con respecto a las ordenadas, sabemos que la ordenada de A es un -4, menos la otra ordenada que son 9 quintos, caemos en la misma situación, que van a ser quintos, por lo tanto, vamos a expresar los 4 enteros como quintos, sabemos que aquí son 20 quintos, para que sea un 4. Recuerden que hay que cerrar el radical, porque el radical es un paréntesis, ese también es parte de la conceptualización. Y entonces, lo que vamos a aplicar, pues primeramente en los dos casos es la ley de la suma. Obviamente, primero revisar que son términos semejantes, porque habiendo términos semejantes, entonces puedo aplicar la ley de la suma. Y luego voy a aplicar una propiedad de los exponentes. Y esa propiedad de los exponentes, recuerden que si yo tengo, se los voy a escribir, si yo tengo una potencia dividida entre otra potencia que tiene la diferente base y el mismo exponente, eso yo lo puedo expresar como la división de las bases elevado al mismo exponente. Eso quiere decir que si está al cuadrado toda la división, pues puede elevar al cuadrado tanto el numerador como el denominador. Ahí me estoy regresando en la propiedad de los exponentes, pero pues es bueno que entendamos que vamos a utilizar esa propiedad, ¿no? Es uno de los conceptos que voy a agregar aquí debido a que estoy trabajando con números racionales, pero pues no es otra cosa más que eso, ¿no? Entonces, la distancia de A a B, que es la base, muy seguramente este resultado no va a ser con el que lleguemos, porque insisto, yo creo que se equivocaron aquí en la escritura, más bien debió de haber sido en teclear por ahí mal un número, y por eso yo considero que no vamos a llegar al resultado, ¿no? Igual y sí, no lo sé. Entonces, primeramente, si hago la ley de la suma, pues sabemos que me da un -29. Pero como va a estar elevado al cuadrado, menos por menos me va a dar más, ese es positivo. Y si hago la multiplicación de 29 por 29, me da 81, llevo 8, 18, 26. 2 por 9, 18, llevo 1, 2 por 2, 4 y este es 5. Por lo tanto, el resultado me da un 1 en las unidades, un 14 en las decenas, llevo 1 y un 8. Y por acá tengo un 25. Más, aquí también aplicamos la ley de la suma. También me da 29, qué bonito. Eso está padre. Entonces de aquí también me da 841 25 avos, perdón. Por la misma razón que explicamos hace ratito, ¿no? Obviamente aquí es una raíz. Y pues de una vez, como son números iguales, pues de una vez vamos a agregar el siguiente concepto, que precisamente es ley de la suma. Entonces si hacemos ley de la suma, pues ya para escribir el resultado, como es el mismo denominador, en lugar de 841, de una vez sumo el 841 entre el 841, disculpen, y 841 más 841, aquí me da un 2, 4 y 4 son 8, y 8 y 8 son 16, y son quintos. Y de ahí vamos a obtener la raíz cuadrada, 25, perdón, 25 avos. Profe, tengo una duda. Dime. ¿Por qué? ¿Cómo llegó a eso? Primeramente hice términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque este es 19 quintos y el otro que era un 2, si tú te acuerdas, lo expresé en quintos. De ahí a los dos son quintos. Por lo tanto, como es ley de la suma, acuérdate que los denominadores quedan iguales. Esos no cambian porque sigue siendo la misma partecita. Lo único que hago es el -10 menos el 19. Ahí aplico la ley de la suma. Por lo tanto, pero como ese -29 está elevado al cuadrado, entonces solamente tengo que multiplicar el 29 por el 29 porque el menos por el menos ya me dio más. Acuérdate que estoy aplicando la propiedad. Si tengo elevado al cuadrado de una división, elevo al cuadrado del numerador y elevo al cuadrado del denominador. Por eso de ahí empecé el menos por el menos que me da más. Y obviamente este 5 al cuadrado pues me da un 25. Recuerda que primero hice la ley de la suma, es el mismo denominador. Pero al cuadrado es multiplicar por sí mismo dos veces, por eso me da 25. Y el detalle es con el 29. Si tú multiplicas 29 por 29, te da 81, llevas 8, 9 por 8, 16, aquí me da 22. 2 por 9, 18, llevo 1 y aquí me queda un 5. Entonces aquí es un 1, aquí es un 14, llevo 1, y aquí es un 841, porque llevaba 1. Pero resulta
que en la otra también tienes un menos 20 menos 9. O sea, estos resultados son idénticos. Los dos te están dando menos 29. Y menos 29, insisto, al cuadrado es multiplicar por sí mismo 2 veces al menos 29. Ya lo estoy haciendo. Menos por menos es más y 29 por 29 es 841. Por lo tanto, si tienes 841 del primero y tienes 841 del segundo y sabes que los dos son 25avos porque elevaste este 5 al cuadrado, recuerda que es el mismo denominador, por eso ahí no se hace ninguna ley de la suma o ley de la resta, pues sumas estos dos y 841 más 841 te da 1 con 1, 2, 4 por 4, 8 y 8 más 8, 16. Y ya, ¿sale bien? Ok. Vale. Acuérdense que todo eso es mental, ¿eh? Y por eso no lo estoy, bueno, por eso lo escribo y lo borro. Y esa es la habilidad que tienen que deben de llegar ustedes a hacerlo, pues. O sea, insisto, ¿no? Es muy revelador para mí que ahora que mi hija está en primero de primaria, resulta que dicho que el valor de la raíz pues simplemente es la raíz cuadrada de 1682 y ya ahí se queda, ¿no? Y entonces, como ya calculé la base, pues ahora lo que me falta calcular es la altura. Pero para calcular la altura, ¿qué concepto voy a aplicar? La fórmula distancia de un punto a una recta. ¿Qué número de lista tienes? 12. Ok, acuérdense que primero díganme su número de lista, ¿no? Y ya luego vamos con lo demás. Entonces, precisamente como menciona su compañera, el concepto que voy a calcular es precisamente, perdón, el concepto que voy a utilizar es la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Y como habíamos dicho anteriormente, la distancia precisamente va a ser de la recta que acabamos, perdón, de una recta que aún no conocemos y del punto C. Entonces, como no conozco la recta, quiere decir que lo que me hace falta es calcular la ecuación de la recta. Y si voy a calcular la ecuación de la recta, dar ¿qué concepto? La forma 2 puntos. ¿Qué número de lista La tienes? forma 2 puntos. ¿Qué número de lista tienes en tu concepto? ¿Cuál? 1. Ok. 1. A la otra que me contesten sin decirme número de lista, le voy a dar la palabra a la otra persona, ¿eh? Así que acuérdense que debe de ser primero su número de lista. Entonces sí, como dice su compañero, voy a utilizar la forma 2 puntos precisamente porque lo que yo conozco es el punto A y el punto B. Y entonces, por favor, díctenme la forma 13. 13. Es la ordenada que no conocemos menos la ordenada de A es igual a ordenada de la A menos ordenada de la B entre abscisa de la A menos abscisa de la B por abscisa que no conocemos menos abscisa de la A. Ok, muy bien, Dios te pague. Y entonces, de ahí ya teniendo la fórmula, acuérdense que es bueno primero escribir la fórmula para saber lo que vas a sustituir. La sustitución no tiene tanto problema, solamente reemplazar y ya. Por lo cual, la ordenada menos la ordenada de la A, que es un menos 2, es la ordenada de la A, que es un menos 2, menos una ordenada de la B, que es 9 quintos. Y entonces vamos a empezar otra vez a hacer ahí algunas adecuaciones para que las operaciones sean más rápidas y no caiga en angustias de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Recuerden que en el examen a la superior no van a utilizar calculadora y por lo tanto necesitan tener bien claras sus estrategias. Y esa estrategia es escribir con el mismo denominador. Ahí tengo menos 10 quintos, que es el 2, que hace rato escribí 10 medios. Obviamente me distraje. Y la ordenada de la B dijimos que es un menos 9 quintos. Y con respecto a la abscisa de la A, dijimos que es un menos 4, pero como también está expresado en quintos, entonces lo expreso como un menos 20 quintos. Y la ordenada de la B, la abscisa, disculpen, es un menos 19 quintos. Qué bonito va a quedar eso. Y que va a ser multiplicado por una abscisa menos la abscisa de la A, que es un menos 2. Ahí ya cometí una imprecisión, ahorita la corrijo. Porque la imprecisión está en que este no es menos 2, sino este es un menos 4. Les gané, jajaja. Este es menos 4. Y por aquí es un menos 2. Y obviamente cuando estoy revisando el ejercicio, pues me puedo dar cuenta de mis imprecisiones, ¿no? Pero lo importante es que no esté distraído, por eso no se distraigan cuando estén haciendo la evaluación,
porque si no va a haber ahí bastantes problemas para ustedes, ¿no? Ustedes son los que están siendo evaluados, todos de la misma manera, y puede haber ahí situaciones adversas, ¿no? Entonces lo comenzamos. Comienzo por términos semejantes. Sé que todos se pueden. Dime. La sustitución de abscisa de A, abscisa de B, ordenada de A y ordenada de B también está mal, ¿no? Abscisa de A, ordenada de A. Ahí voy, ¿eh? Ordenada de A es menos 2. Ah, sí, cierto, tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 19. Ok, Dios te lo pague. Sí. Entonces, vamos a moverlo. Eso quiere decir que esta no va aquí. Ah, no, mejor le agrego. Ahí pongo un 19 en la ordenada de B. No, sí está bien. Ah, no, está mal la otra, ¿no? Porque esta es ordenada, ya entendí. Entonces, esta es ordenada y esta es abscisa. Ya, capté. Disculpen la imprecisión. Esta es ordenada, que es 20. Y esta es abscisa, que es 10. Muy bien, ya está página. Bueno, entonces ya con eso, pues obviamente le comienzo con que debo de aplicar la ley de los signos, porque me doy cuenta que hay un menos por el menos. Pero también sobre términos semejantes, porque no se puede hacer la operación. Luego me doy cuenta que, fíjense bien, esto es de alguna manera simplificar la ecuación. Aunque obviamente es tomado de una manera diferente. ¿Sí se dan cuenta cómo está siendo dividido el numerador y el denominador entre el mismo número? Como está siendo dividido entre el mismo número, quiere decir entonces que esto fue el resultado de simplificar la ecuación. Perdón, de simplificar la fracción, disculpen, de simplificar la fracción. Eso que están viendo ahí fue el resultado de simplificar la fracción, porque ya están siendo divididos entre 5. Como están siendo divididos entre el mismo número, es el resultado de simplificar la ecuación. Y eso quiere decir que los números originales era el menos 29 y el menos 29. Pero si dividen menos 29 entre menos 29, pues es 1. Por lo tanto, utilizando el concepto de simplificar la ecuación y también obviamente el de dividir, porque están dividiendo el mismo número, pues todo este es 1. Y como todo este es 1, pues se hace fácil la obtención de la recta, porque solamente me va a quedar que es un y más 4. Aquí me comí, bueno, desaparecieron los paréntesis por el control Z que le di, y esto es un x más 2. Y obviamente trabajar con números racionales pues ya no estuvo tan complicado como hubiese pensado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer obviamente es operación inversa para que me quede todo en un solo miembro. Después de la operación inversa detecto que aquí hay términos semejantes, por lo tanto también estoy revisando ese concepto que se denomina términos semejantes. Y como la x va a quedar en el miembro derecho, lo que debo de buscar es que esté en el miembro izquierdo, y por lo tanto lo que voy a aplicar va a ser la propiedad reflexiva. Disculpen, oprimí el botón secundario sin querer. Estaba bien emocionado porque no lo había oprimido. Y por aquí, entonces vamos a hacer la propiedad reflexiva. Si se cierra la aplicación, que ya se cerró, ya saben que ahorita se las comparto otra vez. Es por mis dedos que oprimen lo que no deben de oprimir. Ya hasta cambié la estrategia de agarrar el lapicito para que no lo agarre como siempre lo agarraba. Y sí se la frecuencia con lo que lo estoy haciendo, pero se sigue repitiendo, ¿no? Bueno, ya lo deben de estar viendo nuevamente. Y como habíamos dicho, entonces de los términos semejantes me doy cuenta también que este es positivo, cuando viene para acá es negativo, y eso quiere decir que voy a utilizar la ley de la resta, y también, como ya les había mencionado, la propiedad reflexiva, porque la x no la quiero en el miembro derecho, sino la quiero en el miembro izquierdo. Por lo tanto, la x menos la y, operación inversa, ley de la resta, menos 2 es igual 0. Operación inversa negativo, con esta ley de la resta, y por eso obtengo menos 2.
Y si se dan cuenta, la ecuación de la recta quedó muy bonita. Y esa pues obedeció simplemente a la toma de decisiones, cuando me di cuenta que los números más fáciles de estar utilizando para calcular la distancia entre dos puntos eran los más fáciles. Profesor, La primera niña que me dijo, profesor, la 13. 13, dime 13. La Y debería ser más 2 y la X más 4. La X más 2, sí. No, ya vi. Por eso Una disculpa, ya vi. de X es más, ajá, ya, dale bien. Ajá. Sí, y obviamente con la operación inversa te digo, esta X se queda aquí. La Y es la que cambia de lugar, por eso es la operación inversa. Y el 4 también, como es negativo, te da el menos 2. ¿Sale bien? Ok. Gracias. Vayan checando, insisto, con operación inversa, porque si siguen casados con el concepto de pasar, se van a hacer un lío, ¿no? O sea, no se trata de cambiar la palabra pasar por la palabra operación inversa. No se trata que hagan esa sustitución, porque no son conceptos idénticos. Pasar no existe en matemáticas. Bueno, solamente pasar de curso, ¿no? Pero operación inversa sí existe en matemáticas. Son dos conceptualizaciones completamente diferentes, aunque todo el mundo las utiliza. O sea, mucha gente fuma y no por fumar quiere decir que está bien fumar. O sea, te estás matando, ¿no? Entonces mucha gente toma y no quiere decir que tomar está bien, también te estás matando. Trabajar mucho también está mal, y todos los que trabajan mucho no quiere decir que está bien, ¿no? O sea, también ahí hay un problema grave. Bueno, ok, entonces ahora sí, como ya conozco la recta, ahora sí ya podemos decir que cuál es la recta que voy a utilizar. Pues es la recta que acabo de calcular, que precisamente es x menos y menos 2 y que le estoy transcribiendo solamente para no estar bajando a cada rato. Y el punto es el punto feo. Dime. Tengo una duda en la sustitución para sacar la ecuación de la recta. Dime. Según yo, igual las coordenadas de B están mal, son al revés. Las coordenadas de B. Vamos a verlo. Si aquí te das cuenta, tienes una ordenada de B. Y la ordenada de B es esta. Y está aquí en el numerador. Y la abscisa de B es esta abscisa que anda por acá. Porque siempre es ordenadas entre abscisas, lo que sube con respecto a lo que baja. ¿Sale bien? Lo que me habían dicho era de la ordenada de A, que es esta. Y la ordenada de A si es menos 4. Y la ordenada de B, a 4, perdón, que también es ordenada aquí, por eso hicimos el menos 20 quintos, negativo. Y la abscisa de A, que es esta abscisa que es menos 2, y que las abscisas van en el denominador, por eso es el menos 10 quintos. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, gracias a ti. Si cualquier duda díganmela, o sea, puede haber ahí algunas fluctuaciones en el momento que están entendiendo el concepto, ¿no? Entonces lo importante es dejarlo claro para que no haya ningún problema. Bueno, entonces ahora sí, ya con esto, ya casi acabamos, porque recuerden que este que obtuvimos por aquí fue la base y que sabemos que estas son unidades, ¿no? Y para esta es el valor absoluto de la abscisa de la forma general por la abscisa, perdón, el coeficiente del término lineal en X de la forma general por la abscisa de la C más el coeficiente del término lineal en Y en la forma general de la recta por la ordenada del punto C dividido entre, aquí permítanme, se borró algo que no se debe de borrar, la abscisa de la ordenada de la C, perdón, dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente del término lineal al cuadrado más el coeficiente del término lineal en Y al cuadrado. Sabemos que el valor absoluto es para que se vea el valor, la interpretación de una distancia. Obviamente pasamos a un reemplazo, donde en el reemplazo obtenemos que la distancia de la recta al punto o de un punto en la recta es el valor absoluto del primer coeficiente, que estoy viendo que es un 1, que multiplica a la abscisa, y que la abscisa está re fea, porque es 222 quintos, más la otra, que no es más sino es menos 1,
por lo que tengo aquí, por lo que obtuve, y ese va a multiplicar precisamente a la ordenada. Y la ordenada del punto C estamos viendo que es un menos 78 quintos más el término independiente que es un 2. Pero como todos van a ser quintos, pues de una vez también le escribo el 10 quintos. Ahora aquí ya necesito hacer la corrección, que es el más el término independiente, pero me estoy dando cuenta que aquí es un menos el término independiente, por eso debe ser un menos 2. El más por menos me da menos, y se escribe así, ¿no? No es necesario escribir la resta, perdón, la multiplicación de signos, de ahí se ve, ¿no? Y aquí queda muy bonito porque esta es la raíz de 2 más 2. No es cierto, de 1 más 1, porque uno vale 1 y el otro vale 2, 1 más 1. Y de ahí, curiosamente, esta raíz me va a dar raíz de 2, y fíjense cómo, pues sí se debe de poder dividir. A ver, me voy a permitir utilizar la calculadora, porque 841 se debe de poder dividir entre dos números, que no sé cuál sean. ¿Es 29? 29? Ok, Dios te pague. ¿Quién dijiste que era 29? 13. Ok, es entre No, 19, perdón. 19, ok. ¿Entre 19? ¿Y eres la número 13? No, entre 29 y soy la 19. Ah, ok. Va que va. Entre 29 y eres la 19. Sale bien. Profe, tengo una duda. Dime. ¿Por qué le puso signo negativo al menos 10 quintos si se supone que por el... Ay, no me acuerdo cómo se le llama. En la fórmula, Por el... acuérdate que en la fórmula es que le tienes que sumar el término independiente. Pero cuando tú ves el término independiente resulta que es negativo. Entonces, este signo positivo con este signo negativo, en la multiplicación te queda negativo. ¿Sale bien? O sea, de fórmula sí es más, pero cuando yo veo la forma general, acuérdate que en la forma general te dio un menos 2 el término independiente. Por eso ese más por ese menos te queda el menos. ¿Sale bien? Es que yo entendí que por el valor absoluto quedaba como positivo. Pero el valor absoluto es del resultado de toda esta operación. Por eso el valor absoluto está hasta el final. Si hubieses tenido el valor absoluto aquí, entonces allá cambia, porque si es el valor absoluto del término independiente. Pero el valor absoluto también son unos paréntesis, este valor absoluto también es paréntesis, y te dice que primero hagas todas estas operaciones, y ya que hayas hecho esas operaciones hasta el final, entonces le quitas el signo. ¿Sale bien? Gracias que me dijiste esa conceptualización, porque me ayudó a ver otras posibilidades que había, ¿no? Entonces, el 841 entre el 29, resulta que me da 29, qué bonito. Este me da 29, y obviamente entre otro 29, pues me da 1, ¿no? O sea que vamos aquí a componerle, de una vez aprovechando lo que nos sugirió su compañera. Entonces, esto se va a escribir como 29 por la raíz de 2, que es la base. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, este 29 por 29 me da un 29 al cuadrado por un 2, y por lo tanto por la propiedad de los exponentes, la raíz que yo tenía aquí de la raíz de 1682, pues se obtiene simplemente como una raíz de 29 al cuadrado, por operaciones inversas me queda 29, y la raíz de 2 es la que no se puede realizar, y de ahí estoy racionalizando el radicando, que aquí hay que agregar entonces el concepto. Además de definición de radicación, también tengo que escribir... También falta la de potencia, ¿no? No, porque esa viene implícita en la parte de racionalizar el radicando. Racionalizar el radicando. Yo pensé que no se podía, pero porque nada más intenté entre el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13, ¿no? Pero pues si ya me voy al 29, obviamente me di cuenta que era un 29 porque aquí me da un raíz de 2. Y acuérdense que les había dicho que curiosamente esta raíz siempre aparece en la base. Entonces de ahí puedo discernir, puedo razonar. Acuérdense que el razonamiento es un proceso que se basa en los conceptos bien aprendidos. Entonces de ahí puedo razonar y emitir el juicio que sí se podía racionalizar el radicando. Y que ya su compañera me ayudó con lo que me mencionó, ¿no? Ok, entonces ahora sí. De eso, pues tenemos que hacer
como son negativo y negativo, obviamente necesito aplicar ley de signos. Aquí aplicamos ley de signos. Obviamente ya me doy cuenta que todos son términos semejantes. Y al ser todos términos semejantes, aquí hay un número positivo, aquí hay otro número positivo. Eso quiere decir que se va a hacer la ley de la suma. Pero como que hay un número negativo, entonces también voy a aplicar la ley de la resta. Que también aquí se va a hacer la ley de la suma. Obviamente también me faltó checar el de jerarquía de operaciones. Porque la jerarquía de operaciones me dice que primero haga la suma y luego la raíz, y que primero haga esta operación y posteriormente la división. Y obviamente el valor absoluto hasta el final. Dime. En los conceptos de regla donde puse la sustitución, perdón, también tenía que poner la ley de signos, ¿no? Porque hizo el signo negativo lo de la suma. Ay, no sé. Exacto. Sí, también tenía que ser lo de ley de signos. ¿Qué número de lista tienes? 22. Profe, también Lo mencioné una duda. si nunca lo puse. Dime. La raíz aplicó la ley de los exponentes. Es que esto es parte de la radicación. Cuando tú vas a racionalizar el radicando, necesitas primero calcular factores primos. Eso implica que te das cuenta que aquí hay dos que son iguales. Entonces, al ser iguales, está elevado al cuadrado y tú puedes inferir que directamente la raíz es 29. O sea, este paso que puse aquí, este no es necesario, porque lo ves directamente en el cálculo de factores primos. O sea, en el cálculo de factores primos ya viste el 29 al cuadrado. Por lo tanto, este tiene raíz exacta que es 29. Y el que no tiene raíz exacta es solamente el 2. Entonces, sin este paso, tú puedes llegar a esto. Este se los agregué solamente para que sepan que se debe de hacer. Es otra manera de explicar, perdón, es otra manera de verlo cuando están calculando la racionalización del radicando. Pero no es indispensable que lo escriban, ¿no? ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, entonces de aquí ya podemos escribir que la distancia de la recta al punto C es el valor absoluto de, primeramente, la raíz de 2 está en el denominador, que esa se vio. Y entonces aquí tengo un signo más. Eso quiere decir que hay que sumar el 222 más el 78, que aquí me da un 10, aquí me da un 10 y aquí me da un 300, qué bonito. Y a ese le tengo que quitar un 10, por lo tanto aquí tengo un 290. Y el 290 se puede dividir entre el 5. Por lo tanto 5 por 5, 25, sobran 4 y aquí es un 8. O sea que me queda un 58 quintos. Está bonito el ejercicio. O sea, está bonito porque están dando números no tan exagerados, sacados. Hay veces que en los ejercicios dan números bien raros. Bueno, no raros, poco comunes, ¿no? Y aquí pues ya, a pesar que comenzamos con números poco comunes, pues empezamos a caer en números más bonitos, bueno, más simples, sencillos, que no tienen tanto problema. Ok. ¿Ahora qué concepto aplico? Si estás simplificando la fracción, 5 no se divide entre 5 también. No simplifiqué, dividí. No, sí es cierto, tienes razón. Me tiene que dar 58 solito. Muy bien. ¿Qué número dijiste? ¿Tienes? 19. Ok, gracias. Si es que no simplifiqué, sino dividí. Pero si dividí, pues peor tantito. No tengo por qué poner el denominador otra vez, ¿verdad? Ok. Suele ocurrir que uno se pierde. Entonces, me quedó 58. Listo. Y obviamente, como debe de ser un número positivo, pues ya, no es necesario escribir las barras de valor absoluto. Ya lo tengo. Estos son unidades. Y con eso, pues ahora sí, ya puedo calcular el área. Y para calcular el área, pues obviamente hay que utilizar la fórmula del área del triángulo. Y para la fórmula del área del triángulo, sabemos que el área del triángulo se calcula como un medio que multiplica la longitud de la base por la longitud de la altura. Con lo que acabamos de hacer, pues ya tengo todas las longitudes, por lo cual solamente realizo una sustitución. ¡Qué bonito quedó! El área
Profe, Es, también podríamos, ay, perdón, dime. no, bueno, podríamos racionalizar el radicando también. Este de acá no. Ah, es que acuérdate que les había mencionado que la raíz en el denominador, aquí sí se permitía que quedara, porque cuando hacemos la multiplicación por este raíz de 2, me va a dar la unidad. Entonces, la racionalización del denominador, acuérdate que aquí es un denominador, habíamos dicho que esa no se hacía, porque en este caso, y exclusivamente en el área del triángulo, resultaba que generalmente me quedaba la misma raíz en el numerador que en el denominador. Esa era la razón por la cual no se racionalizaba el denominador. Entonces este es 29, aquí me queda un raíz de 2, habíamos dicho que estaba dividido entre un 5. Profe, perdón por interrumpirlo. No te apures, dime 12. No lo dije 12, pero bueno. Los mismos conceptos donde está sustitución del signo también tienen que ir el concepto de definición de potencia, no porque pasa directamente los unos. Ah, cierto, tienes razón. Porque aquí elevé el 1 al cuadrado, ¿no? Tienes razón. Profe, Aquí me faltó. eso es lo que había mencionado un poco antes, de hecho. Ah, sí, es que yo pensé que lo habías mencionado. No, ¿Verdad? Ok, dígame su número de lista, las dos. 22. 37. Ok, discúlpame, es que pensé que me lo decías en Sí, no se preocupe. Ok, Dios te pague. Qué lindo. Sí, luego como que les entiendo cosas diferentes, ¿no? Y obviamente como no nos ven las caras ni las manos, pues no sé a veces para dónde están señalando o apuntando. Bueno, entonces sustituyo 29 raíz de 2 sobre 5, 58. Y de aquí, pues observo que lo que puedo hacer directamente es división, ¿no? Si hago esa división, resulta que la división me va a quedar un 1. Entonces lo primero que hago es dividir. Hago la división. Ya que hice la división de este raíz de 2 entre raíz de 2, pues resulta que también me doy cuenta que este 58 lo puedo dividir entre este 2. ¿Por qué? Pues por la jerarquía de operaciones. O sea, como hay multiplicaciones y hay divisiones, puedo hacer indistintamente primero la multiplicación o primero la división. Por lo cual también estoy utilizando el concepto de jerarquía de operaciones. Y este 58 entre este 2 me da un 29. 29 por 29 pues obviamente es un 29 al cuadrado. Donde ese 29 al cuadrado pues tengo que aplicar la definición de potencia, que es multiplicar por sí mismo dos veces. Y este 9 por 9 da 81, llevo 8, 9 por 2, 18, aquí me da 26. 2 por 9, 18, llevo 1, 2 por 2 son 4. Y entonces obtengo que el área es en las unidades 1, en las decenas 4, llevo 1. Otra vez 841, qué bonito. Dividido entre un 5 unidades cuadradas. Como ese 841 repito muchas veces por todos lados. Dime. Mi pregunta era dónde quedaba el entre 5. Ah, ya, ahí está el entre 5. Sí, el entre 5 se queda igual. ¿Por qué? Porque dividiste este 58 entre 2, me da 29. 29 por 9 me da el 841. Y el 5, recuerda que todo se va a expresar en números racionales. Solamente cuando se pueda hacer la división exacta, pues sí la hago, ¿no? Pero si no la puedo hacer, pues se le queda expresado en números racionales. Por eso está el 5 aquí abajo. Que está en el denominador, ¿no? Como no puedo dividir porque este número no es múltiplo de 5 debido a que no termina en 5 o en 0, pues ahí se deja el resultado. Entonces, el resultado que decía que estaba indicado, pues vuelvo a repetir, ¿no? Si se dieron cuenta, sí da por ahí un 29, este 29, también este 29 de 58 entre 2 da 29, pero seguramente se equivocaron en la transcripción del ejercicio y muy seguramente esta ecuación es la que tiene un número que no va. A lo mejor en lugar de 24 era un 4. Pero bueno, lo importante es que se puede hacer. Y que aunque me den números racionales, pues no quiere decir que está mal. Lo único que quiere decir es que pues hay algo específico que cuidar y ya, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Tengo una duda. Dime. Ya. ¿Por qué puso el concepto de definición de potencia?
en lo último que hizo. Ah, por lo que hice que se está multiplicando al 29 por sí mismo 2 veces. Porque aquí multipliqué el 29 por el 29. Que el 29 surgió del 58 entre 2. De hecho, en sí no debería de estar explicado, no debería de estar escrito la definición de potencia, porque nunca me dicen que haga una potencia. Sin embargo, surge una potencia, ¿no? Posiblemente en lugar de escribir definición de potencia, porque propiamente no hay una potencia, pues cámbiale por multiplicar, ¿no? Porque lo que hiciste sí fue multiplicar. Ah, y me faltó también la ley de los signos, porque todos son positivos, ¿no? Ya, ¿sale bien? Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? Ok, entonces